Muy buenas tardes. Ya dieron las 12, ya pasan de las 12, ya podemos decir salud. Estamos en Relatos de Don Tomás, en casa nada más y nada menos que de don Primitivo Alonso Alcocer, uno de los grandes íconos de la política quintanarroense, que logró hacer historia, y usted va a escuchar ahorita por qué, y que realmente el hecho de que nos reciba en su casa es un gran honor, ¿verdad? Don Tomás, buenas tardes. Así es. De alguien que puede aportar. De verdad, primo, muchas gracias por aceptarnos en tu casa. La historia de Quintana Roo no estará jamás completa si no se toma en cuenta la trayectoria política de Primitivo Alonso Alcocer. Hay muchas cosas que se ha hablado en torno de la actividad de Primo, pero hoy nos damos el lujo de recabar el testimonio de un actor de primer nivel. Gracias. Una de las cosas que hay que resaltar fue el coordinador del grupo parlamentario priista en 1993-96. En esta legislatura que al salir, bueno, que tuvo que construir la mejor o la más importante reforma electoral que ha tenido el país, y Quintana Roo obviamente, y que, bueno, también usted perteneció a ella. Fuimos compañeros en el Congreso. Él dirigía a la fracción parlamentaria del PRI y yo me dirigía a mí mismo porque era el único legislador del PRD. Sí. De los políticos de antaño que conocían de institucionalidad, de disciplina, y hay que decir, de lo que yo sé de don Primitivo Alonso, es que a veces le costaba trabajo seguir la línea del gobernador, ¿verdad? Porque le tocó un gobierno fuerte, un gobierno duro. Pues varios. Estuve desde la etapa del licenciado Jesús Martínez Ros, en cargos de primer nivel. Con Martínez Ros se inauguró su gobierno y me distinguió por el honroso cargo de secretario auxiliar de gobierno. Era un cargo intermedio entre la Secretaría Particular y la Oficialía Mayor, con algunas cosas muy especiales de carácter privado por parte del gobernador, pero sí fue un cargo muy difícil, muy bonito y sobresaliente en su época. Hay un libro, y permítanme hacer un poco de ostentación, adelante. Molestia, en donde el autor, ¿no?, que yo lo desconozco por cierto, nombra a los que han sido los mejores secretarios auxiliares en toda la República de todos los tiempos, y ahí aparece su servidor. Ah, mire qué bien. Sí, cómo no. Y en realidad, pues es gente que yo... ¿Y qué era un secretario auxiliar? Pues es lo que te digo, era una gente que tenía pues muchas cosas que el gobernador directamente le encargaba, ¿no? Que quería que se viera en su nombre, que se profundizara su nombre con mi presencia. Era cuestión de orden político más que nada, ¿no? Y tenía actividades también relativas a la prensa. Yo era el jefe de prensa, ¿no? Claro. Y era el primero que leía las noticias que sacaba el gobierno del Estado hacia la prensa local en aquel entonces, ¿no? Junto con mi distinguido amigo, camarada y compadre Raimundo González Ibarra, no sé si lo conocían. Yo no lo conocí obviamente, pero sí lo ubico. Un gran periodista. Históricamente, ¿no? Entonces eso me hizo tener mucha vinculación con la prensa en su momento, la prensa de aquel tiempo, ¿no? Pues esas son las actividades y hacer representar al gobernador, por ejemplo, en el último informe de Alarcón Moral, presidente municipal de Benito Juárez, no fue secretario del gobierno. El primer presidente municipal de Cancún, Benito Juárez. Ah, exactamente. Su último informe yo fui en representación, tuve el honroso encargo de representar al gobernador del estado. Y cuestiones de esa naturaleza tengo vinculado el gobernador. Tenía que horas hicieran, pero eran de la responsabilidad de determinados secretarios, pero por razones que él nada más sabía, me las encargaba a mí.
Así que esa fue mi función, nada más que entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 5, volvíamos a entrar a las 7 de la noche y salíamos 1 a 2 de la mañana, diario. Eran los tiempos de don Luis Echeverría, ¿no? ¿Cómo no? Era infatigable en la tarea pública. Un saludo muy cordial, si me lo permiten ustedes. Por supuesto. Y afectuoso a don Luis Echeverría, hoy que cumple 100 años de vida. Haciendo a un lado cualquier situación de orden personal, aquel filiofobia, hay que reconocer que él fue el que puso los pivotes fundamentales para la elección de Quintana Roo como Estado libre y soberano, y también fue el que puso los pivotes fundamentales para que nazca Cancún. Con el auxilio de luego, ¿no? Muy valioso de un gobernante fuera de serie como fue don Javier Rojo Gómez, que tenía vínculos estrechos en aquel entonces con Ortiz Mena, que era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y don Javier le convence para que le préstamo para hacer las primeras obras referentes a Cancún. Así que para esas dos figuras, mis respetos más absolutos. Aquí hay algo interesante, vamos a contextualizar, ¿Cómo no? porque para que nos ubiquemos en el juego y tú nos vayas contando en ese contexto cómo te desenvolviste, qué satisfacciones y también qué insatisfacciones tuviste, porque todo va junto. Primero empezamos la etapa de autogobierno en 1974. 74. 74, ¿no? No podría ir un poquito más atrás. Sí, Hay dos pero- cosas muy importantes. Pero la etapa de construcción ya institucional, llegando el Estado a ser Estado libre y soberano, el primer gobernador, Es cuando se llega el decreto, ¿no? el decreto, sí, Sí, para sí. ponerle nada más un límite. Ajá. Y a partir de esa etapa, la política, la acción política tenía una tesitura, la tesitura de partido de Estado. Sí. Y la clase política se construye con esa ideología, con esa tesitura, con ese ejercicio del poder. Añadido el tema de la identidad al lugar, donde sale el tema del nativismo, la llegada de residentes con el espejo o el motor de Cancún. Entonces, todo esto se fue construyendo y la verdad es que a ellos no les tocó construir ya todo servido, sino que el inicio Desde fue el principio, difícil. desde los cimientos. Los cimientos, sí. Ellos hicieron el edificio del sistema y esto se acaba exactamente cuando termina los 6 años del ingeniero Villanueva, que nos lleva a otra etapa, A otro régimen. a otro régimen, al régimen de partidos. Se acaba el partido de Estado formalmente, aunque todavía funciona 2 sexenios más, ¿sí? Pero el partido de Estado se acaba con un epitafio que se llamó la reforma político-electoral de 1996, que tú y yo fuimos actores de primera línea en ella porque éramos diputados de esa legislatura. Ah, desde luego. De hecho, un parteaguas histórico. Eso que nosotros tuvimos la grata oportunidad de aprobar, siendo uno de los protagonistas fundamentales, mi querido amigo Tomás, Claro. mi cosa, amigo. Porque aprobamos el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? En donde se instalaba el Consejo Político Electoral y el Tribunal Electoral Estatal, ¿no? O sea que nosotros le quitamos al gobierno del Estado las elecciones y se las pasamos a la sociedad. Fue el primer acto de ciudadanización política que hubo en la entidad Quintana Roo. De allí su magnitud histórica de ese evento. Que de hecho fue Tomás, no sé si recuerdas,
renombrado en algunos periódicos nacionales, ¿no? Por lo que se hizo, que muchos gobernadores no querían hacerlo porque sentían que se les quitaba el manejo de las elecciones, porque antes las elecciones las manejaban desde la Secretaría de Gobierno, había un apéndice, ¿no? Entonces, al aprobar nosotros ese código, ¿no? Quitamos toda la presencia del gobierno del Estado y se lo pasamos a la sociedad y a los partidos. No, pues sí. O sea, nada que ver con lo que acontece actualmente. El INE sigue siendo una institución ciudadana, pero ahora es desde luego circunstancias totalmente diferentes. En esa época el parto fue pasar del régimen de partido de Estado al régimen de partidos, no fue algo fácil. Sí hubo voluntad política. Al principio, después se frenó un poco, pero en este estado la clase política entendió que tenía que hacerlo, que no tenía que esperar más tiempo, porque venían las grandes masas de residentes y había que, de migrantes, y había que darles expresión política, no quedaba de otra. ¿Sí? Esa es la importancia de Quintana Roo. Hemos sido ejemplo de desarrollo político en la península y en el sur-sureste. ¿Sí? Y si lo hemos logrado, como se lo decíamos a Charito Ortiz, es porque todos los políticos, más allá de que pienses bien de uno o mal de otro, todos tenían mente abierta y nadie tenía mente de oligarca, porque la oligarquía vive en Yucatán. Espero de la famosa tómbola, o sea que el acto que hicimos nosotros, a mí, que me trae significativos recuerdos, lo de la ley de procedimientos electorales, ¿no? Fue una sugerencia de los partidos, los ciudadanos iban a participar, ¿no? Como consejeros estatales. Entonces cada partido, ¿no? Nos dio un nombre, mismos que ante el escrutinio público fue rifado en una tómbola. Y las gentes que iban saliendo, esas eran los que iban a acreditarse como consejeros estatales. Ah, sí. Lo mismo sucedió con el Tribunal Estatal Electoral, ¿no? Nomás que ahí fueron 3 magistrados, en tanto que para nosotros fueron 7 consejeros estatales. Fue muy bonito, muy bello, muy exuberante políticamente hablando ese tiempo, la verdad que sí. Es un tiempo que olía a buena política. Dicen que en la actualidad obviamente el gobierno exige doctorados, maestrías, licenciaturas de alto nivel, ¿no? Académico, pero dicen que el gobierno ha perdido la sensibilidad porque ha restado importancia a la formación política más que a la formación académica. O sea que la formación académica ha sido parte prioritaria por encima de la sensibilidad y la formación política. Y antes era al revés. Y antes era al revés. Se priorizaba la formación política. Es lo que en mi partido, ¿no? Pienso que de Tomás de Cerruelo que sí, ¿no? Pero de otra forma se le llamaba escoleta política. O sea que comenzaron pegando allá en los muros o en las paredes publicidad del partido, de mi partido, ¿no? Que estuvieran ayudando en otros menesteres en tiempos electorales, ¿no? Que era obligación de asistir a los centros de capacitación, comunicar, ¿no? Pues ahorita no hay ni capacitación nada al respecto, ¿no? Y así se iba escalando de acuerdo a los merecimientos personales de cada militante, ¿no? El problema será cuando los que están en la cúspide meten la mano porque nombran a sus favoritos. Entonces la militancia los toma como arribistas y ahí comienza la erosión interna, Claro. la pugna interna, ¿no? Porque ellos dicen, si yo he sudado esta camiseta durante 15 años,
Viene este hombre que tiene 6 meses en el partido y es candidato a diputado local, pues no puede ser, ¿no? Y hay otros que sí son marginados a veces esos mismos y buscan otro vuelo para ver si otra membresía les da la oportunidad que ellos sienten que se merecen. Ese ha sido más o menos el juego de la política, ¿no? Y bueno, y los tiempos también, no solamente los actuales. Yo he dicho muchas veces que a partir de que termine el sexenio, o que empiece y termine el sexenio de Mario Villanueva Madrid, ya Quintana Roo no es el mismo. Ya la forma de hacer política no es la misma. O sea, tuvimos un gobernador que sucede a Mario Villanueva casi por arte de magia, por suerte, ¿no? Cuando todos los que antecedían o que antecedieron a Mario Villanueva habían hecho una carrera política y habían ganado una elección en una justa, por decirlo así, ¿no? Y después todo se vuelve empresarial, gerencial, se empieza a gobernar desde celulares, de otra forma. Y Quintana Roo cambia. Totalmente. Porque se hace a un lado el olor a pueblo, ¿no? Y se empieza a hacer política con los menesteres esos que vemos que son útiles de este pueblo. La tecnología es sobresaliente, ¿no? Pero en cuanto a política auténtica, no hay mejor cosa que el contacto directo con la sociedad, ¿no? Y es lo que se pierde, ¿no? Empiezan a ser los gobernantes más altivos, más personeros, empiezan a privilegiar a determinados grupos que nada tenían que ver con los partidos políticos y empiezan a sembrar discordias, ¿no? Y es cuando viene la erosión interna, ¿no? Y es cuando viene el resquebrajamiento. Y en el caso, por ejemplo, de mi partido, deja de funcionar, ¿no? Claro. Precisamente por la crisis política que hubo, ¿no? La erosión interna lo mata por las acciones directas del propio gobernador. Y digo que cambió todo porque, por ejemplo, en el sexenio de Hendrix, por primera vez un gobernador no pone a un presidente del PRI estatal. O sea, todo el gobernador tenía en mano. Es cuando en una rebelión priista en el estado, que se gesta además en Felipe Carrillo Puerto, donde participó, en paz descanse, Saramuza Simón, varios de la vieja guardia, vaya, y todos confluyen en que Carlos Hernández Blanco sea el presidente del PRI estatal, por encima de la voluntad del entonces gobernador. Pero no solo eso, viene una elección para presidentes municipales y diputados, creo que fue en el año 2002, y se va don Jesús Martínez Rosa a Convergencia, se van muchos priistas, renuncian y se van a Convergencia de manera muy tácita, pero además connotados priistas, el primer gobernador de Quintana Roo que renuncia al PRI y compite en otro partido. Por eso digo que ahí fue donde empezó a cambiar el régimen y la forma de hacer política. Porque ya ahí el PRI se convierte en partido hegemónico, pero no es ya partido de Estado. Exacto. La única parte en donde sigue siendo partido de Estado es ese primer trienio del ingeniero Villanueva. Se contó con la voluntad del ingeniero para llevar a cabo la reforma hacia el régimen de partidos. La segunda parte pues es complicada porque tiene que morir el anterior y empezar a vivir lo otro. Y ya en la etapa de Hendrix es diferente porque ya el PRI adopta roles que antes le tocaban al gobernador, que era partido de Estado, ¿no? Ahora es el partido hegemónico nada más. Pero aún así, yo recuerdo perfectamente el final de Mario Villanueva. El final de Mario Villanueva todavía se pudo sentir esa manera de hacer política en donde las masas que militaban y simpatizaban con el gobernador en turno, con el priismo, se levantaron para defender a un gobernador que había, no sé si fue el primero o no, pero en el caso de Quintana Roo, pero habían judicializado la política para cobrar facturas. Así fue.
y no sirvió de nada, no bastó ese levantamiento de la gente para defender a Mario Villanueva, sino que simplemente se acató y a la página siguiente, ¿no? Sí. En efecto, se dio ese brote muy manifiesto de inconformidad, ¿no? Sentía los cristas esencialmente que se estaba atentando contra uno de los mejores gobernadores que había tenido la entidad de Quintana Roo. Dígase lo que se diga de Mario, ¿no? Un hombre carismático, sensible, ¿no? Con mucha vocación social, que siempre ayudó al que más lo necesitaba, ¿no? Y en su momento, ¿no? Estas fuentes fueron las que se levantaron, como dices tú, para apoyarlo, aún estando en prisión, porque la marcha fue sobre la medida héroes y con los otros hoteles por allá, ¿no? Entonces allá se dio un alto respaldo popular a una figura eminentemente popular. Y yo creo que hay una coincidencia. Mario Villanueva ha sido reconocido como un líder de masas. No solo era un líder político, era un líder de masas, atraía a las masas. Pero con él se acaba el régimen de la posguerra, el régimen de la sustitución de importaciones, con él se acaba el régimen de partido de Estado. O sea, inaugurar la otra etapa, pues trae costos, y los costos, pues creo que tuvieron que ser, ¿no? Pero la ventaja es de que todo se hizo con una mentalidad no oligárquica. Claro. Eso en Yucatán les hubiesen plantado el catecismo y no pasaba nada, ¿no? Porque la oligarquía yucateca es así. Pero nosotros éramos libres pensadores y pusimos las bases para la potencia turística más importante de América Latina en 50 años. Sí, modernizamos el Qué pueblo. bueno que dices eso, Tomás, ya haciendo los recuerdos, ¿no? A nosotros nos toca, ¿no? La creación del municipio de Solidaridad, ¿Cómo en no? la séptima legislatura, ¿no? 93, ¿no? Fue en el 93, Tomás. Sí. 25 de julio del 93, ¿no? 28 de julio. 28, Sí, 28 se decretó. 28 exactamente. Y fue un trabajo intenso, arduo, ¿no? En donde había que ver, ¿no? Que no hubiera fricciones entre los cozumeleños y la gente que vivía en la isla, ¿no? Pero verdaderamente ya se habían creado las condiciones objetivas y subjetivas más evidentes para la creación del municipio. Cozumel ya estaba en lo suyo con lo de sus cruceros y ya no tenía, ¿no? La oportunidad de atender la demanda de ¿cómo se llama? De Playa del Carmen, ¿no? Y por otro lado, pues las gentes de allá se dieron cuenta de esta situación y empezaron a hacer sus solicitudes en forma reiterada, ¿no? Y es cuando entra en la séptima legislatura, tuvimos varias reuniones con ellos y llegamos a la conclusión, de acuerdo a nuestros datos de ellos, que era oportuno ya hacer crecer jurídica y políticamente Playa del Carmen, elevándolo al rango de municipio. Bueno, muy bonito, es otro hito histórico que tuvimos nosotros. Sí. Yo creo que pusimos las bases. Y no fue fácil el tránsito, ¿sí? No fue fácil porque teníamos contradicciones entre nosotros. Y si algo hay que decir, que la bonomía de Primo permitía comunicación diaria entre él y yo. Y incluso a veces él difería de las líneas oficiales, pero pues también sabes los límites, o sea, y que había límites que él no podía. Y entonces pues era cuando yo me metía y presionaba, pero fue una aprendizaje. Pero había oficio político. Sí.
O sea, hasta para dirimir con la oposición había oficio político. Bueno, una vez yo escuché, más bien leí una declaración tuya en que asentabas que la clase política que estuvo alrededor de Mario Villanueva fue la última clase política auténtica del Estado. Algo así. Sí, porque todo lo demás se parece más a una clase gerencial, no a una clase política. Y ahora, los gerentes que asumen el poder, hay que enseñarles política, porque la política nos evita caer en la trampa de Tucídides, que es esa trampa en donde la emergencia de una fuerza política se tiene que enfrentar a la superemergencia de otra fuerza. Si no hay políticos, entran en conflictos y se matan. Pero no hay interés de aprender. No, no, tal vez no en su totalidad, pero en un gran número de personas que ejercen la política gerencial, no existe el interés de aprender el oficio político. Prefieren gastarse 6,000 pesos, 7,000 pesos en una botella de champán, o 15,000, 30,000 pesos en un restaurante de la zona hotelera de Cancún, Los priistas, que en un curso de capacitación política. los priistas, para esto de la trampa de Tucídides, tenían una expresión muy simpática, el proceso de cicatrización. ¿No? Sí, espérate, ya no más toca, se ponen de acuerdo. Yo todavía tengo heridas que no han cicatrizado, ¿eh? Todavía hay heridas abiertas. ¿Y cómo lidiaban con los conflictos, por ejemplo, hablando del régimen de Mario Villanueva, con los conflictos tan fuertes como el que tuvo con Carlos Cardini y Mario Villanueva, que fue un conflicto prácticamente de todo el sexenio? Pues es una cuestión que se dio en ese momento y que no todas las personas fronteras del Estado. No, claro, no, pero les tocó ahora. Les tocó a nosotros verlo como espectadores meramente, ¿no? Pero que tenía la fuerza política, obviamente era Claro, Mario, ¿no? Nosotros muy astutos, ¿no? Pero a la larga, pues el que se impuso fue Mario Villanueva en su carácter de gobernador constitucional. Y Carlos pues, tuvo que acatar las instrucciones institucionales que se le dieron para hacer lo conveniente al sistema. Claro. Eso fue un roce que se dio, que echó muchas chispas, ¿no? Hablando eso de roces, por ejemplo, de chispas, yo siempre he comentado, ¿no? Lo que sucede en Quintana Roo. Viene gente de todas las entidades de la República, especialmente en Cancún, ¿no? Se van amalgamando, ¿no? Se van amacizando. Y lo que sucede con Quintana Roo, entonces, es como un solo nacido de diferentes luces. Una metáfora, ¿no? Desde luego, ¿no? Claro. Cada luz pues, es cada entidad que viene con sus costumbres, que viene con su forma de ser. Y ahorita pues ya comienza a delinearse con más profundidad el perfil idiosincrático. Pero estamos viendo en Cancún que ya hablan mucho sobre Chilango, ¿no? Sí. No, pero ya no solo es Cancún, ya Playa del Carmen y Tulum, por ejemplo, tiene una diversidad, ya no de diferentes estados de la República, sino de diferentes partes del mundo. Han alucinado una sociedad europea, por ejemplo, muy grande. Están arraigados en la Riviera Maya, en toda la Riviera Maya. En toda la Riviera Maya, ¿no? Y Mahahual también lo tiene ya, está cerquita de aquí. Sí. Entonces, hablando de primo, yo tuve la oportunidad de ver a un primo que a veces se tenía que, no estaba a gusto con las instrucciones y buscaba afanosamente recovecos para disminuir los efectos, ¿no? Para atenuar el golpe. Para atenuar el golpe. Y entre él y yo había eso de
platicar mucho, yo presionaba y él se dio un poco y a veces al revés, y eso hacía que las cosas pues tuvieran otro tono, cuando menos una rayita menos al tigre, ¿no? Así era. No, a veces había cosas muy difíciles, ¿no? Con su razón, ¿no? De acuerdo a su particular manera de pensar y por respecto a su ideología, Tomás no estaba de acuerdo, ¿no? Claro. Pero que había por ahí una vertiente por donde se podía colar sin medida de su dignidad personal, por decirlo así, ¿no? Pues yo le iba a buscar hasta su cuarto. Ya creo que me encontraba en paños menores. No me dejaba yo. Tratando de convencerlo ahí antes que llegue, ¿no? Y tome la tribuna ahí en el Congreso del Estado. Eso sí es la política, son cosas de la política de esos muchachos, ¿no? Ahí hicimos política, la verdad, aprendimos y hicimos política. Y desde luego, los acuerdos y desacuerdos con el gobernador en turno eran serios, o sea, pero el acuerdo principal fue cuando la reforma política, cuando planteó, vamos, dije, pues no puedo decir que no, o sea, nada más que esté loco voy a decir que no. Y eso hizo de que quizás los costos de la transición de partido de Estado al régimen de partidos haya sido menor. Tuvo un costo, pero bueno. Reducido. ¿Y qué hace ahora don Primitivo Alonso? Oye, comentaba mi directo amigo Tomás Contreras, ¿no? Pues ya verás, ¿no? Fuera del alcance de la política, ¿no? Pues me dedico a escribir en Facebook algunos análisis políticos, ¿Cómo no algunos se lo sé? pensamientos. Hoy escribí un pensamiento sobre la esperanza, ¿no? Algunos poemas y un negocio por allá que tengo para ayudar con mi pensión. Yo vivo de mi pensión y voy al ISSSTE. A mí me están teniendo un problema epidémico en el ISSSTE. A un momento en que aquí me subieron la luz a 14,000 pesos. Y no tuve empacho en llamar al secretario de Energía, Pedro Joaquín, primera vez que lo hacía. Y Pedro me atendió de inmediato, pero estaba yo tan molesto que llegué hasta ahí, ¿no? Pues que no tienes para pagar, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta ahorita con esos muchachos que lo que les sobra es el dinero. No porque no tengan envidia, sino porque no deben ser. Y suena increíble, hay que decir a las nuevas generaciones, suena increíble porque decimos, a ver, fue funcionario público desde 1975, 74, ¿no? Con el primer gobernador. Ha sido presidente de distintos organismos del PRI, tengo entendido que presidió también algunos organismos dentro del PRI, ¿no? Fue dirigente de un sector, si no me equivoco. Bueno, juvenil. Juvenil. De la CTM y también de la CNOP. De la CNOP porque por ubicación, ¿no? Clase media me correspondía a la CNOP. Pero entré a la CTM porque empecé a trabajar como locutor, ¿no? Claro. Ahora todo el mundo quiere ser locutor, ¿verdad? Y Ya no hay licencias de locución, por cierto. Ya no hay licencias. Ya no existe. Ya me imagino. Sí, ya no existe. No, pero yo sí tengo la mía guardada. Entonces ahí el sindicato base pertenecía a la CTM. Me adherí a la CTM. Okay. Y después pues fui ungido un tiempo de Martínez Ross como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Y bueno, y cargos diversos dentro del gobierno, diputado entre ellos, y se pregunta, la nueva generación decir, pues, con Primitivo que tiene mucho dinero, doña Rosario Ortiz Lleral que tiene mucho dinero, y así piensan, pero antes precisamente, aunque sí había obviamente lujos, comodidades dentro del cargo, se ejercía el poder, era como que una satisfacción de ejercer el poder, más allá de entrar al poder para hacer dinero. Así es, eso. Digo, no todos, pero existía ese romanticismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, el político era una especie de franciscano de esta actividad, ¿no? Había que tener una conducta a veces, ¿no?
Pero obviamente que las circunstancias y las condiciones también te imponen el momento en que tienes que ser duro. Claro. Ahí está la sensibilidad, ¿no? Porque los muchachos de ahora tratan a todos parejo, ¿no? Sí. No, muchas veces, como decía mi difunto amigo Hernán Pastrana, muchas veces hasta el propio pueblo hay que producirle el sello. Oiga, pues yo quiero en lo personal agradecerle nuevamente que abra las puertas de su casa. Este vino que está muy rico, sangre de toro, si no me equivoco, muy rico, un vino chileno. Y bueno, y por supuesto a don Tomás, que me acompaña a todas las entrevistas en su programa, porque el programa fue creado precisamente por él, para poder recopilar todas esas experiencias de gente como usted, don Primitivo Alonso, y pues qué mejor que las nuevas generaciones puedan enterarse en voz propia de los personajes de este tipo de historias y dejarle un buen consejo a las nuevas generaciones. Exactamente. Pues yo quisiera agradecerte, ¿no? Y a mi querido y directo amigo Tomás, una de las gentes más íntegras que yo conozco. Yo lo digo convencido de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque lo conozco y he visto su actuar. Por lo mismo lo puedo comprobar. Pues a los dos quiero agradecerles y también ser tu camino dentro del ámbito periodístico objetivo y veraz, ¿no? Gracias. Así que fue para mí un día de lujo haberlos tenido en esta que es su casa. Gracias. Gracias, primo, por aceptarnos. Gracias al auditorio por oírnos. Creo que hoy tuvimos una charla con un hombre de primer nivel, sobre todo un personaje político muy humano. ¿Cómo no? Muy, muy humano. Y la política es para los humanos. Aquellos que sean inhumanos no pueden ser. Eso, hombre, lo recibo. Y si me permiten, yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y cerramos el programa con un minuto de silencio por la memoria de María Cristina Sánchez, que se fue desde luego. el día de antier. A mí se me olvidó hacer una mención, pero si me lo permite. Por favor. Claro. Cerramos con la mención y un minuto de silencio. A esa extraordinaria mujer a quien yo conocí, con quien trabajé en diversas trincheras de la política, por lo que pude comprobar fehacientemente de su alta valía como mujer quintanarroense, su gran calidad humana y su auténtica mística de servicio. Cristina Sangre, descansa en paz. Descansa en paz.